El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías presenta La voz de Chávez. Lucerito de mi llano, alúmbrame mi camino. Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar. Lucerito de mi llano, alúmbrame mi camino. Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar. Mira que vengo muy triste por los caminos del llano. Como no queréis que llore, como no voy a llorar. Como no queréis que llore, como no voy a llorar. Y el amor que yo tenía yo no lo pude encontrar. Como no queréis que llore, como no voy a llorar. Y el amor que yo tenía yo no lo pude encontrar. Lucerito, tengo herido el corazón, ya no podré soportar con este amargo dolor. Por agua del río Arauca, en Bongo se va a viajar. Y las espumas me dicen que más nunca volverá. Por agua del río Arauca, en Bongo se va a viajar. Y las espumas me dicen que más nunca volverá. Eso es lo que yo presiento. Y en mi desesperación voy de cantaré pedazos del corazón. Lucerita de mi llano, dile que me ha visto triste, que debajo de un guayabo también me ha visto llorar. Lucerita de mi llano, dile que me ha visto triste, que debajo de un guayabo también me ha visto llorar. Y dile que me perdone, que no me vaya a olvidar, porque si llega a olvidarme la pena me va a matar. Buenas noches, pueblo de Venezuela. Al Colmenares, gracias a los muchachos del conjunto Arpa 4 Maraca Bajo. Iniciar este nosotros, pues estamos seguros, sin caer en triunfalismo, que vamos a al compañero camarada Nicolás
políticas. Ahorita antes de comenzar el programa hablamos un poco de la situación geopolítica debatiéndose, está en un punto histórico y yo creo que sin duda Venezuela y estas elecciones son centro de gravedad de ese pulso histórico. Creo que en gran parte tenemos una responsabilidad muy grande del destino de la humanidad, no solamente de estas elecciones, sino del desarrollo del proceso político. Por eso muy atinado su nombre de rumbo a nuevas victorias, pues no se trata solamente de la victoria del domingo, sino se trata de darle estabilidad a la revolución bolivariana y lo que ella significa para la humanidad, para los pueblos del mundo que nos ven, con mucha atención nuestra capacidad de resistencia, de coraje, de enfrentarnos al imperialismo y no bajar la cabeza nunca. ¿Y cómo has sentido tú, Héctor, esa emotividad, ese compromiso del pueblo venezolano ante este reto, pues, y con tantos ataques, con 5 candidaturas para la presidencia de la República? Y recordemos que además vamos a elegir los consejos legislativos de todos los estados del país. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Algunos dicen que está ganando Falcón. Las encuestas que yo he revisado, unas encuestas muy serias, todas dan como ganador a Nicolás Maduro, pero bueno, sabemos también que las encuestas son una referencia estadística de lo que está sintiendo el pueblo, pero tampoco son la realidad real. ¿Cuál es tu visión al respecto? No nos podemos confiar. Yo le confieso, profesor, que yo aspiraba más de Falcón. Pensé que iba a ser una mejor campaña, lo he visto bastante disminuido. Pero bueno, nosotros tenemos que concentrarnos en nosotros. Yo he recogido de las caminatas, de las asambleas, de los actos de masa, de las reuniones familiares que hacemos con los jefes de calle, 4 argumentos fundamentales de por qué el pueblo va a votar por el presidente Nicolás Maduro. El primer argumento es la persona. Ven en el presidente Nicolás Maduro un hombre humilde, un hombre leal, un hombre honesto, un hombre que se preocupa por proteger a su pueblo, un hombre que ha mantenido al chavismo unido en circunstancias muy complejas y que se ha mantenido leal al legado del Chávez y al pueblo, que hubiese sido muy fácil entregar el petróleo y que el imperialismo lo dejara tranquilo, porque al final es lo que quieren. Hablaron de derechos humanos y de democracia en Irak, y hace 14 años que entraron a Irak y no hay más democracia ni más derechos humanos, pero hay menos petróleo. Disculpa, Héctor, ese es un punto que hay que destacar, y sobre todo en esta recta final de la campaña, que nadie se deje confundir. Es cierto que nos han tirado un cerco económico, un cerco mediático como nunca en la historia, y que ahí ha estado Nicolás Maduro enfrentando, madurando, como él mismo lo ha planteado en sus discursos, sobre todo en las últimas actividades, y que entonces precisamente alguien que tenga dudas entonces podría preguntarse ¿por qué ese cerco económico? ¿Por qué esos ataques de todo tipo, incluso con amenazas de invasión hacia Venezuela, los ataques contra el presidente? Porque no le ha entregado la patria al imperialismo, por la lealtad al legado de Chávez. Sí. Bueno, ese es un elemento de los 4 que dijiste. Así es. El segundo elemento, la gente dice de nuestros derechos, porque ellos tienen absoluta conciencia de que si en Miraflores no está uno de los nuestros, no está uno humilde, no está un chavista, el médico en la comunidad lo perdemos, el carnet de la patria lo perdemos, el derecho a la pensión lo perdemos, la posibilidad de seguir construyendo viviendas a través de la misión vivienda la perdemos. Entonces también está en juego este domingo los derechos que hemos ido conquistando, que hay que pelearlos. A veces algunos creen, no, eso es un derecho que ya se conquistó y no se puede retroceder. Veamos lo que está pasando en Argentina, en Brasil, cómo han retrocedido en derechos. Y la gente tiene mucha conciencia de que este domingo también va a defender sus derechos, los derechos de sus hijos. El tercer argumento que me han dado lo resumen en la dignidad, porque ellos reconocen que tenemos dificultades producto del cerco económico, producto de los errores que podemos haber cometido, pero ellos dicen que por esos errores no se justifica que el que se la tira de malo en el barrio del continente americano venga a intervenir en nuestra casa, y que este 20 también hay un tema de dignidad, de trancarle la puerta en la cara al imperialismo, decirle, en Venezuela mandamos los venezolanos y los problemas de los venezolanos los vamos a resolver los venezolanos en paz y en democracia. Y el cuarto argumento es el de la prosperidad. El pueblo reconoce que así como el 11 de abril, que se dio un golpe de Estado, la salida del pueblo unido con fuerza en la calle hizo que los golpistas salieran corriendo. En la Constituyente el año pasado estábamos en plenas guarimbas, parecía que era inevitable ir a una confrontación social mayor. Y el presidente Nicolás Maduro el 1 de mayo llamó a la Constituyente y dijo, si votan con fuerza, se acaba la guarimba. Mucha gente dudó, mucha gente se preguntó, ¿cómo es eso que vamos a acabar con la guarimba con votos?
Pero el pueblo salió a votar con tanta fuerza, con tanta dignidad, que pasó lo mismo que el 11 de abril. Se asustaron cuando vieron al pueblo en la calle y salieron corriendo. Y mucha gente del pueblo hace esa analogía. Dice, si votamos con fuerza el 20 de abril, si damos una demostración de mucha contundencia, como la hicimos el 11 de abril, como la hicimos en la Constituyente, este domingo va a pasar lo mismo con la guerra económica. Quienes han venido haciendo la guerra van a decir, ya, yo no sigo peleando contra este pueblo, porque este pueblo definitivamente decidió ser libre. Y por tanto, la movilización Es determinante. es determinante para este próximo domingo, y ese pueblo organizado, consciente, más allá del chavismo, el pueblo patriota, el pueblo que quiere la paz, tiene que movilizarse. ¿Cómo se está organizando para ello? Vamos rápidamente a oír precisamente qué nos dice Chávez al respecto. Vamos al primer video. La campaña, como siempre, hay que organizarla en varias etapas o fases. Esta primera fase podemos llamarla comandos de base. La segunda, podemos llamarla, la segunda fase, avance hacia el ataque. Ahí tenemos que trabajar sobre todo en el diseño, discusión, difusión del segundo plan socialista de la nación, el 1×10, sistematizar los procesos, optimizar la movilización, comenzar con la propaganda ideológica, sobre todo el debate. Una tercera fase sería el ataque ya general, la ofensiva general, es la campaña propiamente dicha. Hay que hacer mucho énfasis en los logros de la revolución. Y además, visualizar el futuro. Porque como yo lo he dicho muchas veces, lo más que nosotros tenemos que preservar no es ni siquiera lo que hasta ahora hemos logrado, sino lo que vamos a lograr en los años que vienen. Y hacerles ver lo que perderían en el futuro, en el caso nefasto de que la burguesía volviera a gobernar a Venezuela. Ahí está en parte lo que tú decías, lo acabamos de oír en la voz de Chávez. Y en eso debemos seguir pensando, reflexionando, seguir divulgando los logros de la revolución, también lo dice allí el comandante presidente Chávez, y la movilización fundamental. ¿Es eso, Héctor? Así es, y con el último argumento que te quería decir, es importante que no nos confiemos por el hecho de que las encuestas pudieran estar diciendo que el presidente Nicolás Maduro está ganando, o que alguien en su casa sienta, no, ¿para qué yo voy a hacer ese esfuerzo? Voy a dejar a mis hijos para ir a votar si ya esta elección está ganada, porque no se trata de ganarle a los candidatos de la oposición, o una oposición que seguramente está en su peor momento. Se trata de ganarle a la guerra económica, se trata de ganarle al imperialismo, se trata de salir a demostrar tanta fuerza como pueblo para detener todo el cerco internacional de bloqueo que nos están haciendo. Se trata de dar una demostración muy contundente de un pueblo que decidió, como decía Chávez, preservar su futuro, preservar la paz, la posibilidad de prosperidad económica, de estabilidad. Entonces es importante que este domingo salgamos con mucha fuerza, con mucha movilización, con mucha organización, la estructura, el jefe de VC, de CLP, de calle, de comunidad, el jefe de familia, todas y todos, con estos argumentos que uno recoge del pueblo, a defender un buen ser humano, un extraordinario líder, a defender nuestros derechos, a defender nuestra paz, a defender nuestro futuro. A defender el futuro, como lo acaba de decir el comandante presidente Chávez. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. No hay para nuestra América, para nuestra Venezuela, algún día llegará. Hagamos posible que ese día sea hoy, ahora. Es el gran día de Venezuela y el gran día de nuestra América. Tiene que ser ahora, o posiblemente no será nunca, camaradas. O posiblemente no será nunca, si no es ahora. No podemos dejar que pase esta gigantesca oportunidad que se ha presentado y que ha surgido no de la nada, no, ha surgido de allí como el ave fénix
de las cenizas de nuestro pueblo, de las luchas acumuladas de nuestro pueblo, del dolor y el amor de nuestro pueblo. Vean ustedes, veamos nosotros la tremenda responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. La gigantesca responsabilidad que tenemos. Asumámosla cada día con mayor entereza revolucionaria, con mayor claridad política, con mayor voluntad, con mayor conciencia. Y el partido nace para eso, precisamente. Mayor calidad revolucionaria, mayor eficiencia política, mayor voluntad, claridad, entereza revolucionaria, claridad ideológica, cohesión, unidad, responsabilidad. Ahí está, seguimos con la voz de Chávez, nuestro comandante, como si nos estuviese hablando hoy, Héctor. Y ese es el comandante en el Congreso Fundacional del Partido Socialista Unido de Venezuela en enero del 2008. Todo eso está totalmente vigente, porque precisamente, como decíamos en el primer segmento, Héctor, pueblo de Venezuela, nosotros no podemos echar marcha atrás, no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que todos estos esfuerzos se pierdan. Nosotros seguimos confiando en el pueblo, como también nos sigue diciendo Chávez. Yo particularmente estoy seguro que la mayoría del pueblo venezolano, a pesar de las dificultades que estamos viviendo, que estamos soportando como pueblo, va a salir a decir con Chávez, como lo hemos oído allí, el día de Venezuela está llegando. Tenemos que seguir luchando para que ese día se vaya consolidando, que es decir, el día del Partido Socialista Unido de Venezuela, el Gran Polo Patriótico, todos los movimientos sociales, ahora con Somos Venezuela, ¿verdad? El día de la consolidación de este socialismo que vamos construyendo. ¿No crees tú, Héctor? Sí, lo creo. Sí. Profe, usted sabe que cuando ganó la oposición la Asamblea Nacional, la oposición fue a la Asamblea Nacional con una actitud de arrasar, porque ya el chavismo estaba acabado, ¿no? Y nosotros le insistimos muchas veces, una idea que desarrolla Chávez en ese audio, en ese video que usted mostró, que es que el chavismo no es una coyuntura electoral. Ellos a veces analizan como que, bueno, producto de los errores que cometieron los Adeco y los Copellanos en los 90, por eso con un liderazgo carismático como el de Chávez, llegó el chavismo al poder, pero eso era algo coyuntural. Lo que no entiende el imperialismo, lo que no entiende la oposición es que el chavismo no es una coyuntura, el chavismo es la sumatoria de un conjunto de fuerzas históricas, el mismo proyecto de Bolívar, la sumatoria de toda nuestra resistencia indígena, afrodescendiente, de toda la gloria de nuestros libertadores, de todo el proceso guerrillero de los 90, de todo el proceso popular, guerrillero de los 70 y 80, el proceso popular de los 90. Eso es el chavismo, y por eso es que el chavismo logra resistir el cerco, las sanciones, la baja de los ingresos petroleros, las traiciones, y logra crecerse en las dificultades, porque es el proyecto de Bolívar. Solo el proyecto de Bolívar es capaz de cruzar los Andes en alpargata. A nosotros nos ha tocado de nuevo, nuevamente, como nos tocó en el 2002, resurgir de las dificultades. Hoy nos toca de nuevo, como lo estamos haciendo, resurgir de las dificultades y crecernos ante las dificultades. Un proceso de transformación política, un proceso de soberanía no va a ser impune, como decía el libertador de Argentina. No vamos a ser libres impunemente. Ellos van a tratar de frenarlo por todas las medidas, van a tratar de desmoralizarnos como lo han tratado de hacer, pero solo este pueblo con su fuerza histórica, con su carácter, con su unidad, y esto es importante, y si algo hay que resaltar del liderazgo del presidente Nicolás Maduro ha sido la capacidad de mantener al chavismo unido. Solamente un pueblo así puede superar las dificultades. Y se terminaba Chávez comentando que tengamos conciencia de la responsabilidad que tenemos. Nosotros no podemos permitir que la política pequeña, de la que casi siempre estamos contaminados, de las pequeñas diferencias, de las aspiraciones pequeñas a los cargos, dañe la responsabilidad histórica que tenemos. Tenemos que desprendernos, todas y todos, y trabajar en función de esa responsabilidad histórica que tenemos. No tenemos derecho a perder, no tenemos derecho, no es una opción para nosotros no fracasar. Nosotros tenemos la obligación de crecernos, de alcanzar las victorias y de darle estabilidad histórica a este proceso político que, insisto, profesor,
los ojos del mundo, los ojos de los pueblos del mundo están muy atentos a esa capacidad de resistencia que ha demostrado y a esa capacidad de victorias que ha conquistado el pueblo venezolano. Así que este domingo tenemos una inmensa responsabilidad. No va a parar ahí, el 21 tendremos nuevas batallas y tendremos que conquistar nuevas victorias, pero sin duda alguna lo que pase el 20 va a ser un hito en esta historia en construcción permanente. Eso nos permite seguirle diciendo a nuestro pueblo que no perdamos de vista esa enorme responsabilidad y que por tanto es necesario seguir venciendo, como nos sigue gritando también el gran José Félix Rivas. Así es. Necesario es vencer. Necesario es vencer, no tenemos otra opción. Sin embargo, profe, en ese comentario que usted hace, yo creo que lo que nos toca a los que tenemos cierto grado de responsabilidad de dirigencia es agradecer la lealtad de nuestro pueblo, la capacidad de batalla. Yo lo decía en una de las asambleas que tuve hoy, porque la oposición siempre dice, es que los chavistas no ven los problemas. Yo digo, no, cuando en el barrio no llega el agua o no llega el clavo llega sin un producto o se va la luz, quien está dando la cara es un chavista, un jefe de calle, un jefe de comunidad que no se esconde, que no trata de sacarle provecho a los problemas, que se pone de frente y dice, bueno, vamos a ver cómo solucionamos. Y cuando no hay solución, da la cara y dice, bueno, ese problema no tenemos solución. Y si algo ha permitido que nos crezcamos ante la dificultad es el liderazgo, la lealtad y el coraje del chavismo de base, del pueblo organizado, la conciencia absoluta de su responsabilidad y la voluntad de superar esas dificultades. Yo creo que al pueblo venezolano la historia de la humanidad tendrá que estar eternamente agradecido por su capacidad de resistencia, por su lealtad y por su confianza absoluta de que estamos en el camino correcto de la historia y de que vamos a poder superar cualquier dificultad que se nos presente. Es eso, lo que nuestro pueblo sigue mostrando, lo que seguimos todos nosotros mostrando como pueblo venezolano, es que nos crecemos en las dificultades. Así es. Nos crecemos en las dificultades para vencer. Y Chávez también nos destacaba allí, se estaba refiriendo a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque como decía, fue su discurso en ese Congreso Fundacional del PSUV en enero de 2008, pero hace es 10 válido, años ya. hace 10 años ya. Ahí veíamos, por ejemplo, a Diosdado jovencito, todavía con pelo, y a otros compañeros que enfocan ahí. Todavía están jóvenes. Nos vemos jovencitos, ¿no? Todavía tenemos, pero juventud más acumulada. Pero entonces, pues, es válido para toda la militancia del chavismo, para la militancia de la patria, podemos decir, más allá del PSUV, pues quiero referirme, Chávez nos habla de ese compromiso, pero también de la ética revolucionaria. Así es. De la eficiencia de la revolución para poder seguir avanzando, y en eso estamos. Y yo creo que la mayoría del pueblo venezolano tiene conciencia en eso. Es un pueblo leal, como tú muy bien dices, Héctor, es un pueblo organizado y es un pueblo consciente, ¿verdad? Con algunas debilidades, por supuesto, pero la dirigencia nuestra, y esa dirigencia, repito, va más allá del Partido Socialista Unido de Venezuela. La gente que está organizando en el barrio, que está dando la cara, como tú también decías, capaz de reconocer errores. Bueno, todo eso nos permite mostrarle a Venezuela, al mundo, cuando digo Venezuela, a esos sectores que nos adversan, a esos sectores de indecisos. Seguimos mostrando los logros de la revolución, a pesar de las dificultades. Seguimos invirtiendo en los programas sociales. Tú mencionabas algunos, y Chávez nos decía en el segmento anterior, los logros de la revolución. Hay que seguir mostrando por todas partes esas grandes verdades. No son mentiras, no estamos inventando cosas, es la verdad de la revolución. Ahí están los grandes logros. Que en el barrio, en la comunidad, es una de las cosas que más le reconoce el pueblo al presidente Nicolás Maduro. Cómo, a pesar de estar atravesando momentos de dificultad, de baja de ingresos petroleros, de cerco internacional, el presidente Nicolás Maduro no dudó en un segundo en seguir protegiendo al pueblo. Por el contrario, incrementar esa protección. Bueno, si la situación se aprieta, yo como gobierno chavista, como gobierno bolivariano, lo que voy a hacer es abrazar más al pueblo, protegerlo más, convertirme en el protector hasta que logremos atravesar la dificultad. En otrora, en cualquier gobierno neoliberal previo a la revolución chavista o en los que hay hoy en América Latina, cuando la situación se aprieta, el que tiene que apretar el cinturón es el pueblo, a quien le empiezan a cortar en la política educativa, en la política de salud, en la política de pensiones, en la política de distribución de alimentos, es al pueblo. El presidente Nicolás hizo todo lo contrario. Dijo, bueno, las cosas están difíciles, bueno, todo lo que tengamos se lo vamos a dar para proteger al pueblo, y es algo que reconoce muchísimo el pueblo en la calle. Pero yo quería ligar los dos videos con algo que usted
usted está planteando y algo que está planteando el presidente. El presidente nos hablaba en el primer video no solamente de resguardar lo que hemos logrado, sino de resguardar lo que podemos lograr en el futuro. Así es. Y en el último video nos llama, cuando crea el partido, a que tenemos que ser más eficientes, mayor voluntad. Y yo creo que eso es un poco lo que está planteando el presidente Nicolás Maduro en esta campaña, cuando dice, hay cosas que hay que cambiar. Hay cosas que tenemos que renovarnos, hay cosas donde la gente nos está pidiendo más eficiencia, mayor transparencia, mayor lucha contra la corrupción. Yo rescato ese discurso del presidente Nicolás Maduro porque creo que es exactamente lo que nos planteaba Chávez hace ya 10 años, como lo vemos en ese video. La necesidad de escuchar permanentemente al pueblo y de no conformarnos con lo que hemos logrado. Sí, reconocerlo, resguardarlo, pero sobre todo exigirnos hacia el futuro de que el pueblo tiene derecho a vivir con mayor dignidad, que tiene derecho a que los que estamos en cargos de responsabilidad tenemos que hacerlo mejor, tenemos que exigirnos más, tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades. Y de verdad que es muy revolucionario el presidente Nicolás Maduro tomar él como batuta la necesidad de cambiar las dinámicas, de cambiar las formas en cómo estamos haciendo las cosas y de escuchar con atención el llamado que nos está haciendo el pueblo en la calle. Es ser leal, entonces, nuestro presidente candidato al legado de Chávez, que lo hemos oído allí en los videos. Y que siempre nos obligaba a renovarnos. Exacto, en la propia voz de Chávez, y que se resume, para ir cerrando este segmento, con las 3R al cuadrado de Chávez, que nadie las olvide. Así. Vamos a retomarla, incluso el que tenga alguna duda por ahí, busque sus apuntes de allá del 2008 y más acá, para seguir debatiendo. Las 3R al cuadrado de Chávez. El Consejo de Ministros del golpe de timón. El golpe de timón, fundamental para la batalla de las ideas en esta campaña, que es eso, nuestras campañas, recordemos que no son electoreras, es una campaña electoral para el debate, para la profundo debate está dando la sociedad. Para el debate profundo, para que crezca la conciencia chavista revolucionaria. Bueno, vamos a cerrar este segundo segmento oyendo nuevamente a la voz de Vidal Colmenares. Recordemos que tenemos aquí también a los compañeros invitados especiales, arpa, 4, maraca y bajo, la voz inconfundible de Vidal Colmenares, porque forma parte de la voz de Chávez, el canto llanero, como sabemos. Vidal nos interpretó, por cierto, comenzando el programa, Lucerito, uno de los pasajes preferidos de nuestro comandante Chávez, y ahora, para cerrar este segundo segmento, nos va a interpretar Palmaritales de Arauca. Adelante, Vidal, adelante, muchachos. Palmaritales de Arauca, una de un cielo llanero. Palmaritales de Arauca, una de un cielo llanero, donde se peina la garza, carnita blanca que vienen de los esteros, donde se esconde la luna, anda la luna jugando con los luceros, el viento con su sonrisa va peinando en su rumor a la gaviota señera, anda señera besándose con el sol. Y por eso en el Arauca, como les digo, se quedó mi corazón. Vive el comandante Chávez para siempre en el corazón de todos los venezolanos y de los revolucionarios del mundo. Viva Nicolás Maduro Moro, su hijo predilecto. Palmaritales de Arauca, una de un cielo llanero. Palmaritales de Arauca, una de un cielo llanero, donde se peinan las garzas, carnita blanca que vienen de los esteros, donde se esconde la luna, anda la luna jugando con los luceros,
el Estado bolivariano aquel de 1821, de 1824, ese Estado bolivariano de igualdad, de independencia plena, es el que están haciendo. Pero ojo, ojo soldados, ojo compatriotas, apenas están haciendo. No podemos cantar victoria todavía. Aquí está en lucha la patria contra la antipatria. Aquí está en lucha, no es Chávez contra tal o cual, no. Es la patria contra la antipatria. Es el venezolanismo contra el antivenezolanismo. Es la soberanía contra la imposición y la esclavitud. Es la independencia contra el intento de continuar amarrando a Venezuela a intereses contrarios a nuestro pueblo. Esa es la lucha, es la misma lucha. Chávez 2004. Y como siempre lo decimos, porque es que es la gran verdad, como si lo estuviese diciendo Chávez ahora. 2018. Igualito. Por eso quisimos traer ese video para compartirlo con todo nuestro pueblo, con nuestro invitado de hoy, Héctor, querido hermano, camarada, porque eso es lo que tenemos presente hoy. Es el gran reto que seguimos teniendo. Es la patria contra la antipatria. Sí, y tal vez uno de los más grandes dilemas que tenemos, que es que la oposición que tenemos no es una oposición patriota. Uno puede reconocer ante ellos muchas de las dificultades que critican, pero cuando le preguntas qué proponen, entonces lo que propone es negar la patria, es desaparecer la patria, es arrodillar la patria a intereses ajenos. Es triste el papel que están jugando después que llevaron el país a tanta violencia durante las guarimbas del 2014 del 2017, después que llenaron de odio la sociedad a un nivel que hicieron que una persona fuese capaz de quemar viva a otra persona, después que hicieron perder a empresas, a pequeños y medianos empresarios, sus inversiones por los cortes de calle y nos sometieron a tanta presión. ¿Dónde están esos dirigentes? ¿Dónde están esos dirigentes? Pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos que intervenga. Porque si no es a través de la democracia, si no es a través del voto, ¿cómo se elige un presidente en Venezuela? ¿Cómo se dirimen los conflictos sociales que son naturales a cualquier sociedad? Porque tú no puedes negar el conflicto es parte de la sociedad. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es cómo los dirimimos. Lo que propone la oposición, lo que ha propuesto estos días, en estos años, es dar un golpe de Estado, destituir por la Asamblea Nacional al presidente de la República en supuestos totalmente irracionales, por ejemplo, que el presidente había abandonado sus funciones, desmontar el Estado, pedir intervenciones extranjeras, es la violencia de calle a través de la guarimba, y lo que proponemos los patriotas, como decía Chávez, es soberanía, es democracia, es diálogo, es resolver los problemas entre los venezolanos, trabajando, produciendo, apostando a nosotros mismos, apostando a nuestras propias capacidades. Entonces, sí, el dilema que planteaba el comandante Chávez en el 2004, que es el mismo dilema que planteaba Bolívar en el 2021, cuando tú lees a Bolívar y te habla, los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar de hambre y miseria a nuestra América en nombre de la libertad, es Bolívar 2018. Cuando tú escuchas a Chávez diciendo se está debatiendo la patria y la antipatria, es Chávez 2018. Es el dilema que tenemos ahora. Si defendemos la patria, si cuidamos la patria para las futuras generaciones, si tus nietos, que acabas de tener 2 hermosas nietas, mis hijos, están a punto de cumplir 2 años, dentro de 20, 30 años, cuando les toque a ellos luchar, a lo mejor ahorita no les toca, pero les tocará luchar también la soberanía de la patria, miran hacia atrás y se sienten orgullosos de lo que hicimos, o miran hacia atrás y bajan la cabeza porque no fuimos capaces de defender la soberanía de la patria. Ese es el dilema que tenemos los venezolanos. ¿Cómo van a ver lo que hicimos nuestros hijos dentro de 30 años? ¿Haremos historia o dejaremos perder el legado del comandante Chávez y la patria? Y por eso el título que le colocamos al programa de hoy creo que encaja completamente, ¿no? Perfectamente. Rumbo a nuevas victorias para la prosperidad de la patria, que también podemos decir rumbo a nuevas victorias para seguir construyendo patria, para seguir defendiendo nuestra libertad y nuestra soberanía. Me dicen los compañeros de la producción que han estado colocando en el insert la etiqueta de hoy,
que no la he mencionado, pero que como ha estado en el INSER ya se ha ido posicionando, numeral voz de Chávez. Así es, la voz de Chávez que nos sigue orientando en esta reconstrucción de la patria. Héctor, ¿y tú no crees que una de las cosas buenas que deberían suceder después del 20, después que ganemos las elecciones, es que se relaciona con algo que tú mencionabas, el candidato de la oposición, que tiene, digamos, mayor ranking, lo que muestran las encuestas, Henry Falcón, que además, como sabemos, es traidor a la revolución, es un traidor a Chávez, pero bueno, ahora es el representante de la oposición. Creo que con una gran valentía ha estado enfrentando los ataques que esa misma ultraderecha le sigue lanzando por haberse mantenido, primero por haberse inscrito como candidato y ahora por haberse mantenido en esa pelea, en esa candidatura. ¿No crees tú que una de las buenas cosas que podrían pasar después del 20 es que Henry Falcón, con la gente que lo esté acompañando, con esa gente que lo va a ir a acompañar el día de las votaciones, los que van a votar por él, pues saquen la votación que saquen, que se transformen definitivamente en una nueva oposición para el país, en una oposición seria, en una oposición que realmente crea, aunque en una democracia que no es la nuestra, porque ellos creen supuestamente en esa democracia burguesa, que hay que ponerle el apellido, y la nuestra es la democracia socialista, pero bueno, que de alguna manera el que se autodenomine demócrata, aunque sea burgués, se supone que cree en la paz, se supone que cree en su patria, en la soberanía. ¿No sería esa una cosa buena que puede surgir de este proceso electoral? Ojalá. ¿Qué más quisiéramos nosotros que tener una contraparte responsable, patriota, seria, con la que discutir política económica, política social, el papel del Estado en la economía, el papel del Estado en los derechos, en la prestación de los servicios públicos para que los ciudadanos podamos ejercer los derechos, en tener posiciones soberanas en defensa de la patria, en defensa de nuestro territorio, en defensa de nuestra libertad económica en el mundo? Ojalá. Yo no llego a tanto de creer que no eres tan optimista en ese sentido. No, lamentablemente no, pero ojalá sea Falcón o quien sea, porque yo reconozco que en parte del pueblo venezolano que no nos acompaña, porque tiene una visión filosófica distinta, porque cree que a lo mejor el Estado no debe prestar los servicios a la educación o a la salud, pero que quiere la patria, que cree en la soberanía, que quiere tomar las decisiones soberanamente. Ojalá surja de Falcón o de quienes lo acompañan o de figuras que ahorita a lo mejor no vemos en la vida política, en la juventud de la oposición, un liderazgo que por lo menos sienta aquí en el corazón el tricolor nacional, que por lo menos sienta algo en las venas cuando escucha el himno nacional y que no se arrastre. Ojalá también pudiéramos tener una relación con los Estados Unidos de Norteamérica, con esos Estados Unidos profundos, del cual admiramos su historia, su cultura, de iguales, de respeto. Nosotros estamos dispuestos con todos los países del mundo a tener una relación de respeto, nunca de vasallo. Nosotros no vamos a ser esclavos de nadie. Nosotros somos herederos de libertadores y libertadoras. En actitud de respeto, bienvenidas sean todas las relaciones. El problema es que los Estados Unidos no quiere socios, quiere vasallos, quiere esclavos. Y hace rato que nosotros expulsamos de nuestras tierras y de tierras latinoamericanas al último imperio que se atrevió a creer que éramos colonia de ellos. Entonces, ojalá, Adán, a mí me encantaría tener una oposición seria, con la que uno pudiera debatir, ir a un programa y tener un buen debate sobre política económica, sobre política monetaria y financiera, sobre política industrial, sobre soberanía. Pero lamentablemente lo que tenemos de contraparte hasta ahorita, hay que reconocer que la actitud que ha tenido Henry Falcón en estos comicios electorales es valiente, es digna, yo lo reconozco. Ojalá el fuelle le dé para más. Que se mantenga. Ojalá se convierta él o esa tendencia soberana, porque no es un tema individual, se convierta en una oposición seria y responsable, con que la sociedad venezolana pues tenga elementos, argumentos, propuestas de dónde elegir, pero la propuesta no puede ser el odio, no puede ser la guarimba, no puede ser la intervención, no puede ser ceder la soberanía. Eso no es una alternativa en un país democrático, en un país con la historia que tenemos, en un país soberano.
Y pareciera, y por eso te hice la pregunta, pareciera que sí hay algunos avances en ese sentido, porque, bueno, el pueblo venezolano, durante el desarrollo de la campaña, ha podido comparar dos modelos, correcto, sobre todo los indecisos, que siguen reportando la mayoría de las encuestas serias, que ronda entre el 15, 16%, dicen otras, 20%, incluso dicen unas encuestas de indecisos, o sea, de gente que no apoya a la oposición, pero tampoco ha terminado de tomar la decisión de venirse al camino de la revolución. Nosotros lo seguimos llamando, y por eso lo importante de estas campañas para crear conciencia, para seguir mostrando los logros de la revolución, para mostrar que es verdad los grandes ataques que el imperio nos lanza. Pero entonces esa gente, sobre todo, repito, los indecisos, pero todo el pueblo, ha tenido la oportunidad en esta campaña de sentir una propuesta, que tú lo decías hace un momento. En meses atrás y en todos estos años atrás la oposición no tenía ningún proyecto, no tenían ninguna propuesta. Ahora han lanzado la propuesta. Ahí está Henry Falcón lanzando precisamente una propuesta de proyecto neoliberal, pues. La dolarización, ha dicho que va a pedirle apoyo al Fondo Monetario Internacional. O sea, bueno, es el modelo capitalista. Y nosotros seguimos defendiendo nuestro modelo socialista. Entonces, pareciera que hay unos pequeños avances en ese sentido. Yo discúlpame que difiera de ti, yo no estoy seguro que la oposición no tenga proyecto. Yo creo que lo tiene y siempre ha sido el mismo. Proyecto neoliberal, que claro, ya se aplicó en Venezuela. Venezuela en los 90 y en toda América. Quizás debamos decirlo así, que esta oposición antes de Falcón, antes de la... ¿Lo escondían? Lo escondían, eso es lo que hay que decir. Estamos sincerando la... Falcón ha tenido el valor de plantearlo. Eso es realmente, de esa manera que hay que decirlo. Y es el contraste de dos modelos, y ahí termina Chávez resumiéndolo. Es el modelo de la patria contra la antipatria. ¿Qué está proponiendo Falcón? Bueno, desmontar cualquier soberanía monetaria que podamos tener y depender de un país extranjero, de sus políticas monetarias extranjeras. Yo coincido con el presidente Nicolás Maduro que no, ahorita lo que hay es que proteger la moneda nacional, levantar la producción nacional, aprovechar esta dificultad que estamos atravesando, que desde mi punto de vista es la sumatoria de varios factores, la guerra económica, las sanciones, la baja en los ingresos petroleros, aprovechar esa circunstancia para montar una economía productiva que no dependa de la renta. Nosotros ahorita, por ejemplo, tenemos la experiencia de lo que estamos iniciando en la zona económica especial de Guarenas Guatire. Tú conoces esa zona industrial, una zona industrial montada, muy potente, pero montada al calor de la renta petrolera. Zona industrial que le pedía a PDVSA, a través de los distintos funcionamientos, Cadivi, etcétera, dólar subsidiado, compraba materia prima, la transformaba y la metía en el mercado nacional. Esta zona económica especial, nosotros nos hemos sentado con todas las empresas y hemos dicho, ya va, eso se acabó. Ahora vamos a pedir prestado, vamos a comprar materia prima, vamos a exportar y vamos a pagar el préstamo en divisa. Y el resto de la producción la vamos a colocar en el mercado nacional. Tenemos que construir y vamos a desarrollar aguas abajo la generación de materias primas y tecnología nacional. Es decir, yo creo que estamos atravesando una gran oportunidad, mirando al futuro, con todos estos planteamientos que está haciendo el presidente, de construir una nueva economía, una economía productiva, que por supuesto aproveche la oportunidad que tiene el petróleo y la tiene que aprovechar con soberanía, al costo político que eso significa. Y ahí está el proyecto socialista, el proyecto nuestro. Claro, ahí está la gran diferencia. Claro. Bueno, ya lamentablemente nos están haciendo señas desde hace rato que se acabó el tiempo, se nos está acabando el tiempo, pero tu llamado final para el domingo. Pero yo quiero cerrar hablándole a ese sector del que tú hablabas ahorita, de los indecisos, a todos los venezolanos que me escuchan. Vengan con nosotros, vengan a hacer patria, vengan a construir soberanía, vengan a construir dignidad. Ustedes tienen la seguridad que mientras Nicolás Maduro esté en Miraflores, va a ser leal al pueblo, va a seguir protegiendo al pueblo, que en Miraflores va a estar uno de los nuestros, un humilde, uno que defiende al pueblo venezolano, su derecho a la educación, su derecho a la salud, pero también vengan con nosotros a decirle al mundo que en Venezuela los problemas los resolvemos los venezolanos en paz y en democracia. Así que este domingo te espero para que defendamos la paz y la democracia de Venezuela. Vamos la gran mayoría rumbo hacia nuevas victorias para seguir construyendo patria. Nos tenemos que despedir, pero volveremos, no el próximo lunes, porque vamos a estar analizando los resultados, vamos a estar, ustedes saben, yo tengo la responsabilidad de dirigir la política internacional del partido, entonces nos despedimos por ahora hasta dentro de 15 días.
Pero vamos a cerrar con Vidal Colmenares, que nos va a interpretar un tema de su autoría. El tema se llama Arauca me vio cruzar. Un gran abrazo bolivariano, revolucionario, socialista, chavista, antiimperialista. Y el domingo 20, rumbo hacia nuevas victorias para seguir construyendo patria. Adelante, Vidal. Marina me dio la gracia y portuguesa el talento, Guarico la inspiración que me retosa por dentro. Coge de la suspicacia del camino y lo correcto. Apure la gallardía de vencedor en el reto. Por eso es que el llano y yo, ay profesor, somos un solo elemento. Que ya no cuentan conmigo y yo con ella no cuento. De mi llanura querida no me alejo ni un momento. Si algún día llego a alejarme, enseguida me regreso. Porque el llano es para mí, Héctor Rodríguez, cuna de mi nacimiento. Oigan señores, ya no se lo agradezco, porque ya no puso en mi cariño y conocimiento. Me dijo que iba a ser un defensor de lo nuestro. Por eso es que a mi llanura la defiendo y la respeto. Y el que denigre del llano, siendo nacido en sus pampas, mereció que esté muerto. No hay como salirle a un toro en un pedazo de carcero, en un caballo bien bueno, redancino por supuesto, y en lo que es familia un mono déjale caer un cabezo. Y escuchar el batacazo sobre el terronal reseco, pa' que diga el caporal todavía quedan de pie hombre sobre el firmamento. ¡Arpa! Soy un llanero completo, yo no le tengo a barro ni corro con espaviento. Quien quiera probar mi cría que venga y se la demuestro. A mí lo mismo me da apretado que echando el resto. El que vive de amargura se cobija con tormento. Arpa ya roncadora, ay roncadora, dale un alivio a mi ancestro. Cuando no canto me enfermo y si canto me alimento, pues soy como el ruiseñor cantando vive contento. El pasaje es mi delirio, el cuatro mi bastimento. Con la saga del romance, señores, como les digo, sigo perfogando versos. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías presentó La voz de Chávez. Me voy pero pronto vuelvo.